carbono confiere más que todo a la parte de clasificación, conceptos, reacciones que tiene un hidrato de carbono, propiedades químicas, ¿no? Que hace alusión justamente a las reacciones de oxidación, reducción. Y como vieron, la gran mayoría tiene dificultades en estructuración, ¿no? Y eso principalmente se da porque no vieron la cascada de carbohidratos. La cascada de carbohidratos está en su libro y esa las he pasado, ¿no? Todos deberían tener una copia de ella. Y evidentemente, si son muchos monosacáridos que tenemos que, perdón, si son muchos monosacáridos que vemos en la tabla, no tenemos que memorizarnos los 24 o 25 que hay en esa cascada, sino los más vistos del punto biológico, que son 5, 6, ¿no? Y evidentemente todos los disacáridos que hemos visto en clase, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar, bueno, ya en este caso está hecho, ¿no? Vamos a comenzar definiendo el concepto de carbohidratos, ¿no? Inicialmente, un carbohidrato evidentemente es una biomolécula, ¿ya? Pero la subclasificación de las biomoléculas pueden ser orgánicas o inorgánicas. En el caso de las biomoléculas orgánicas abarcaban los carbohidratos, los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. En esta clasificación igual les podríamos introducir a las vitaminas, ¿no? Luego, si nosotros vamos a una clasificación de carbohidratos, perdón, de biomoléculas inorgánicas, hacemos alusión, por ejemplo, al agua y a las sales, ¿ya? Entonces, desde ahí ya podemos ir armando un concepto que no siempre tiene que ser el que está acá en la imagen, no siempre tiene que ser el que le dictan en clase, ni tampoco tiene que ser el que busquen en chat GPT mientras están haciendo su examen o el que le pase el matón, ¿no? Siempre y cuando cumpla las bases para un concepto, en este caso, ¿qué es? Es una biomolécula orgánica, ya. Es una biomolécula orgánica, pero ¿de qué está compuesto? En este caso, está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Parcialmente azufre y fósforo, ¿sí? En pequeñas proporciones, ¿ya? Ahora, entonces el concepto de un carbohidrato va a ser, son biomoléculas orgánicas que están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, ¿ya? Alguna de las características, generalidades de estos carbohidratos es que nosotros podemos adquirir estos carbohidratos, nosotros podemos adquirirlos mediante la deglución o también conocida como ingesta, ¿no? Podemos consumir almidón de yuca, almidón de papa, almidón de arroz, ¿no? Que bueno, el almidón es un polisacárido que va a ir hidrolizándose a medida que nosotros vayamos metabolizando, catalizando este polisacárido, ¿ya? Ahora, las clasificaciones de estos carbohidratos van a ser las siguientes, perdón, las funciones. Las funciones van a ser la de proveer energía directa, por ejemplo, con glucosa. De reserva energética, por ejemplo, con glucógeno. El glucógeno es un polisacárido. El glucógeno es un polisacárido que tiene como función... ¿Dónde está mi cosa? Ya, ahora sí. Estamos acá. Función proveer energía directa como por ejemplo con la glucosa. La glucosa presente en sangre va a ser denominada glicemia o glucemia, ¿no? Hace alusión a la glucosa presente en sangre. Un déficit de esta glucosa en sangre podríamos asociarla a una hipoglucemia, un aumento de glucosa en sangre, estaríamos hablando de una hiperglicemia, que ya cada una se va a ir asociando a diferentes patologías, por ejemplo, la diabetes. Por otro lado, de reserva energética, podemos nosotros ocupar carbohidratos como reserva energética, pero en este caso ya no va a ser como glucosa,
Cuando nosotros ocupemos de forma directa glucosa, pero si hablamos de reserva energética, va a ser en forma de glucógeno. Este glucógeno está compuesto por muchas de estas moléculas de glucosa. Este glucógeno es almacenado tanto en hígado como en tejido muscular. En este caso se nombra justamente, ¿no? Glucógeno hepático, glucógeno muscular. En este punto, ¿ya? Donde se encuentra mayor concentración de glucógeno va a ser en tejido muscular, evidentemente porque es un tejido bastante amplio, ¿ya? El glucógeno de tejido muscular tiene la función justamente de proveer energía cuando nosotros realizamos actividades físicas en ese momento. Por otro lado, el glucógeno hepático, ¿ya? El hepático se va a encargar de regular la glucosa en sangre, que habíamos dicho que se denominaba glucemia, ¿no? Este proceso de regulación del glucógeno hepático se da por diferentes hormonas, dos diferentes hormonas, ¿no? Entre ellos tenemos la insulina, que abre la llave justamente para que la glucosa se almacene en las células, y por otro lado estaría el glucagón, que hace que el glucógeno comience el metabolismo de glucógeno a glucosa, ¿no? Y luego tenemos carbohidratos de forma estructural, ¿ya? Que cumplen la función estructural. En este caso hacemos alusión a la mureína, ¿ya? La mureína presente en las paredes celulares o membranas celulares de algunas bacterias. Justamente se caracteriza por dar una reacción positiva a una tinción de Gram. Una tinción de Gram positiva, acuérdense que es de color violeta, azul, ¿no? Entonces, si nosotros eh, ya lo vemos de esta forma, la tinción de Gram, y no solo pintamos por pintar, estamos haciendo alusión a esta bacteria, tiene mureína, tiene hidratos de carbono, este hidrato de carbono, como la mureína, en su estructura, ¿no? Entonces ahí ya vamos haciendo una clasificación más etiológica de la bacteria, el microorganismo. Algunos de los sinónimos, otros nombres que podemos encontrar de los hidratos de carbono son justamente glúcidos, polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Aquí lo que me interesa son estos tres, ¿ya? Número uno, glúcidos. ¿Por qué? Pasó en un examen que la pregunta estaba tan regalada que creo que todos estudiamos a última hora, que el concepto decía perdón, la pregunta decía concepto de glúcido, ¿no? Entonces, varios no respondían, ¿no? ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta o no le dieron la importancia necesaria para saber que glúcido es lo mismo que carbohidrato. Entonces, acá pensaban que estaban hablando de la glucosa y hablaban más de la glucosa que de un carbohidrato en general. Entonces, acá el concepto de glúcido va a ser el mismo concepto de hidrato de carbono, ¿ya? No van a decir que aquí un glúcido es un monosacárido, bla, bla, que da energía, ¿no? Entonces, eso. Luego tenemos dos nombrecitos más. En este caso tenemos polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. En este punto, jóvenes, en este punto podemos ir desglosando y van a ver que va a ir teniendo sentido el nombre. Cuando nosotros hablamos de poli, evidentemente sabemos que esto significa muchos. Y si nosotros hacemos énfasis en hidroxi, estamos hablando de grupos hidroxilos, oxidrilos, ¿no? Y si juntamos esos dos, evidentemente son muchos grupos oxidrilos, ¿no? Y a quién le recuerda, muchos grupos oxidrilos nos recuerdan más bien a que una glucosa, por ejemplo, ¿cuántos grupos oxidrilos tiene? Tiene tanto, ¿no? Haciendo alusión a los alcoholes secundarios que se encuentran dentro de la cadena carbonada. Y luego, por último, hacemos mención al grupo funcional que caracteriza al tipo de carbohidrato que estemos hablando. Recuerden que no siempre van a ser polihidroxialdehídos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una molécula de 6 átomos de carbono, un carbohidrato de 6 átomos de carbono con grupo aldehído,
¿no? Estamos haciendo alusión a una aldohexosa, ¿no? Por el grupo funcional aldehído. Pero si nosotros hablamos de polihidroxicetonas, allá hacemos alusión a la segunda cascada de carbohidratos, porque son dos, ¿no? Uno con grupo funcional aldehído y el otro con la cetona, ya, grupo funcional cetona. Si nosotros mm, recordamos un poquito, recuerden que la mayoría de los ejemplos que vemos están con la glucosa. Entonces, un ejemplar para polihidroxialdehído sería la glucosa. Pero hay uno muy parecido en la cascada de carbohidratos de la acetona. ¿Se acuerdan cuál es? Está presente en la fruta y es conocida también justamente por darle ese sabor dulce a alguna fruta, ¿no? Cuando Fructosa. hablamos exacto. La fructosa para polihidroxicetona, ¿no? La única diferencia acá es que el grupo funcional ya no se encuentra en el átomo número uno de carbono como en, en los aldehídos, sino se encuentra en el átomo número 2. Se van a dar cuenta si tienen por ahí su tabla que dice C por el carbono, doble enlace, oxígeno. Esa fracción es el grupo funcional, ¿ya? Más adelante vamos a hacer una explicación bonita como en pizarra, ¿ya? De las estructuras. Y bueno, aquí un punto interesante que vi en el libro era que, bueno, les dije, ¿no? Nosotros, el reino animal, puede consumir, ¿no? Yuca, papa, arroz, ¿no? Etcétera. Pero en el reino vegetal, pues, una planta no va a ir y se va a comer, digamos, un kilo de arroz, ¿no? Posible. Ellos, ¿cómo sintetizan los carbohidratos? Ellos van a sintetizar carbohidratos a partir de dióxido de carbono y agua. A este proceso se le denomina fotosíntesis, ¿sí? Este punto es muy capcioso. Yo diría que quizás en algún momento entra como pregunta de examen. Y bueno, aquí otro dato extra, que los carbohidratos aportan 3,75 kilocalorías por gramo. Por cada gramo de un carbohidrato que usted consuma, entonces esta es la cantidad de calorías que usted va a estar consumiendo. Y este dato usted lo puede calcular. Si ahorita se está comiendo un chocolate, se va a ir a la parte de la etiqueta nutricional y ahí dice 400 gramos por porción, ¿no? Y la porción será pues una galleta, dos galletas, cinco galletas, ¿no? No las 12 que nos mandamos. Entonces, si multiplicamos este valor por la cantidad de gramos de carbohidratos que tiene la galleta que se está comiendo, entonces todingo eso es las calorías que usted está consumiendo, ¿no? Y ahí es importante cuidar el tema de las calorías, si no, nos pasamos de peso. Y vámonos ahora a la clasificación de los hidratos de carbono. Acá en clasificación lo resumí en tres y así súper puntuales, ¿ya? Primero los podemos clasificar según su grupo funcional, esto ya lo vimos, aldosa, el grupo funcional CHO, o cetosa, CO, no fue más. Y luego según los átomos de carbono que tenga la biomolécula, en este caso, triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, ¿no? Por ejemplo, en exosas, ¿a quién hacemos alusión? Hacemos alusión a la glucosa, ¿no? O a sus demás variantes. Ahí está la lactosa. En las pentosas, acuérdense, un ejemplar muy bueno es la ribosa, ¿no? En las tetrosas, ¿a quién podríamos mencionar en las tetrosas? Eritros. Tenemos ahí la eritrosa, ¿ya? La eritrosa, igual que la ribosa, todos sus grupos oxidrilos están al lado derecho. Y acá en la triosa es el único, el más simple, Gliceraldehído. gliceraldehído, ¿no? Según su complejidad, también se van a clasificar como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Esto depende de cuántos hidratos de carbono tenga una estructura. Si nosotros solo hablamos de glucosa, perfecto, es un monosacárido y ya, ¿no? Hicimos prácticas de laboratorio solo con glucosa y era un monosacárido, ¿ya? Por otro lado, tenemos los oligosacáridos que están compuestos por
de 2 a 10 hidratos de carbono, ¿no? Oligosacáridos. Aquí incluimos a los trisacáridos, disacáridos, ¿no? Y por otro lado tenemos a los polisacáridos. Los polisacáridos ya son moléculas polímeros, o sea, son grandes, ¿no? Están compuestos por más de 10 hidratos de carbono. Hacemos alusión a la celulosa, glucógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Almidón, ¿no? Ahora aquí, estos conceptos, ¿no? Los monosacáridos, como la glucosa, presentan formas cristalinas, son solubles en agua y además tienen carácter dulce. Y tenemos tres ejemplos: galactosa, manosa, glucosa. ¿Ya? Recuerden aquí la práctica que hicimos, los reactivos cómo estaban, ¿no? ¿Eran solubles en agua? Falso, verdadero. Recordemos también que la propiedad de solubilidad está parte ya del laboratorio, ¿ya? No tengo una diapo de laboratorio, pero les voy a ir dictando. La propiedad de solubilidad de las diferentes muestras, de los diferentes componentes reactivos, jóvenes, se basa en dos cosas. Se basa en el peso molecular y se basa en la polaridad de una estructura, ¿ya? Sí, un compuesto tiene mayor peso molecular, su solubilidad va a ir descendiendo. Si un compuesto tiene menor peso molecular, su solubilidad va a ir aumentando. Y por otro lado, nos preguntamos si el compuesto es apolar o polar. Sí, sí. Ya, gracias, hasta luego. Si es polar o polar, ¿ya? Entonces, aquí resumimos, la solubilidad está ligada ¿a qué? Al peso molecular y la polaridad. ¿Qué nos dice en cuanto al peso molecular? Mientras mayor sea el peso molecular, menor va a ser la solubilidad. Mientras menor sea el peso molecular, mayor va a ser la solubilidad. Y por otro lado, la polaridad, ¿no? Que les decía yo, es una característica, una propiedad bastante racista, la polaridad, porque solo se juntan entre ellos, ¿no? O sea, un compuesto polar solo va a ser soluble con un compuesto polar, un compuesto apolar con un compuesto apolar. Ahora, podemos nosotros, mediante procedimientos industriales, de laboratorio, volver un compuesto apolar a polar, o sea, invertir los polos, sí, se puede, ¿no? Uno de ellos justamente es la emulsión y lo hemos visto con los lípidos, ¿no? Recordemos que la emulsión, ¿qué era la emulsión? Los del grupo B3, por favor, saquen cara. Dele, mi dale. ¿Qué es una emulsión? Mm, decepcionado. Una emulsión viene a ser, en palabras sencillas, es volver una solución que nativamente es insoluble con otra y luego el proceso se vuelve soluble. Y en palabras más internet, si quieren llamarlo así, es cuando crear una solución a partir de líquidos inmisibles, ¿ya? Ahí ustedes deciden cómo armar ese concepto con que cumpla la estructura, se entienda qué es lo que quieren ustedes explicar, va a estar bien. Y estas emulsiones, ya, requieren un agente emulsificante, evidentemente. Por ejemplo, para la práctica de los lípidos, ¿qué agente emulsificante ocupábamos? O colesterol, perdón. Agregamos yema de huevo más agua o más cloroformo. 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 Justamente el cloroformo iba a ser un agente emulsificante, ¿ya? Ahora, el concepto de oligosacáridos es el mismo, solubles en agua, morfología cristalina y generalmente son dulces, ¿no?
tenemos ejemplos como la maltosa, sacarosa, lactosa. Aquí necesitamos aprender los componentes, la estructura básica. Siempre se van a preguntar, ¿de qué está compuesto esto? ¿De qué está compuesto el otro? ¿Ya? La maltosa, por ejemplo, está compuesta por, Dos glucosa. perdón, Glucosa, Por dos glucosa. glucosa, dos glucosa, ¿ya? Por otro lado, la sacarosa, glucosa y fructosa. ¿ya? Y la lactosa, Glucosa y lactosa. Glu- ¿ya? Perfecto. Glucosa, Glucosa y fructosa. Bienísimo, estamos bien. Y saben que están muy bien. En otro semestre no podían responder eso. Y eso que falta todavía una semana más para los exámenes, ¿no? Y bueno, más adelante van a necesitar saber, van a ir buscando los tipos de enlace que los unen. Si es alfa 1,4, acá es alfa 1,2, si no me equivoco, la sacarosa, y la lactosa es alfa 1,4, beta 1,4, si no me equivoco. ¿Ya? Eso, de esos tres, van a ir buscándolos y después me avisan, ¿ya? Es importante para el tema de las estructuras. Y ya que estamos acá y también tenemos el examen de laboratorio, les voy explicando. Una de las pruebas que realizamos en laboratorio viene a ser Benedict. ¿Qué identificaba Benedict? azúcares reductores, Azúcares reductores, correcto. ¿Cuál era el componente de Benedict? ¿Cuáles eran sus componentes? Sulfato cúprico y Hidróxido de sodio. Sulfato cúprico e hidróxido de sodio, correcto. sí, Ya. ¿Agregábamos calor o no? sí, Sí. Señor. Ok. ¿Qué colores nos presentaban una reacción positiva, negativa y parcial? positiva, rojo un ladrillo. naranja como rojo, Ya. si era Negativa, parcial un verde. Tipo parcial un celeste, verde. Exacto. Ok. Muy bien. Para quien le cuesta memorizarse los colores, ¿no? En química hicimos una práctica con sulfato cúprico. Acuérdense que incluso se hacían diluciones, ¿no? El color era un celeste bonito, un celeste, no sé, eléctrico, ¿no? Ni idea de los colores. Ya, pero era azul, celeste por ahí. Eso es característico del tipo de la sal y si no, nosotros preparamos una solución de sulfato cúprico, entonces evidentemente el reactivo va a ser azul también, ¿ya? Y si no hay cambio de color, entonces es negativo, tenés el azul. Si hay cambio de color, se espera un verde parcial y un rojo ladrillo, o naranja, rojo ladrillo, positivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si verdaderamente es un azúcar reductor? O sea, aparte de la prueba estructuralmente, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Por qué, por ejemplo, acá maltosa dio positivo, sacarosa da negativo y lactosa da positivo? Ahí creo que Gareca o Julio quería hablar. la maltosa da Tenía positivo en por el su primer carbono carbono numérico, está numérico su libre. carbono libre. La sacarosa no está libre. Ya no se peleen uno por uno. Primero Julio, Presenta en su primer carbono numérico un carbono libre. ¿es en la sacarosa? No, no, en la sacarosa no presenta porque está ocupado sus carbonos numéricos. Ya, En la maltosa y en la lactosa no están ocupados. ya, listo. El mismo concepto tenemos, ¿no? Gareca, ¿cuál es tu nombre? Porque ese es tu apellido, creo. José Raúl, Listo, Raúl, José Raúl. ¿El mismo concepto? Sí, ¿no? sí, más que iba a aumentar los enlaces, el tipo de enlace que tiene, pero ya igual está bien. Bien, bien. Está ocupado el carbono numérico, ¿no? Pero creo que se le olvidó ahí, Julio, decir por qué, ¿no? Ahí Sí, Gareca, digo, José Raúl decía, o va a decir, que está ocupado porque eh, están formando enlaces, ¿no ves? sí, enlace beta o Enlace uno o beta o 2. alfa, ¿no? Sí, en la sacarosa es beta. En la sacarosa es beta, correcto.
Ya, perfecto, vamos bien entonces. Con carbono numérico pueden hacerle, bueno, si se les complica eso igual, enfaticen en grupo funcional, ¿ya? El grupo funcional digamos, si aquí tenemos glucosa y, y fructosa, digamos, ¿no? Entonces, el grupo funcional de la sacarosa, de la fructosa, va a estar ocupada y también el grupo funcional de la glucosa, porque son uno y 2. Sin embargo, en estos maltosa y lactosa, el enlace es 1,4, ¿no? Solo uno de ellos va a estar ocupando el grupo funcional o el carbono numérico, ¿no? Y el otro va a estar en un átomo de carbono 4, ¿no? Donde no tiene grupo funcional. En el 4 generalmente están los grupos alcohol secundarios, los oxidrilos, ¿ya? Y un dato X, ¿ya? De los oxidrilos es que estos siempre son los primeros en sacrificarse para formar enlaces hemiacetálicos, glicosídicos, etcétera. Siempre van a ver que el oxidrilo es el primero en reaccionar, ¿ya? Luego tenemos los polisacáridos, que en este caso ya su concepto es diferente. Son amorfos, insolubles en agua y además son insípidos. Ejemplos: almidón, celulosa, glucógeno, quitina, inulina. Inulina, no insulina, ¿ya? En isomería yo no suelo explicar mucho de isomería porque aquí, digamos, lo único relevante que he visto en los exámenes quizás era que es un carbono quiral, digamos, un carbono quiral, si se sobreponen o no. ¿Qué significa D y L? Siempre preguntaban eso por curiosidad algunos, ¿no? Es parte de la isomería. En este caso, la DL va a hacer alusión a si son dextrógiras o leógiras, la rotación hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? En este caso, se hace un experimento, una prueba en la que un haz de luz reacciona con este monosacárido o con esta estructura cualquiera y si el haz de luz o la estructura misma gira hacia la derecha, entonces se dice que es dextrógira, gira hacia la derecha. Y si la estructura gira hacia la izquierda por las vibraciones del haz de luz, entonces esta va a ser leógira, girando hacia la izquierda. Metabólicamente es casi normal, abundante que existan las estructuras dextrógiras. Escasamente vamos a encontrar alguna levógira, casi nulo. Ya al menos en Antonio Blanco se manejan todas dextrógiras porque la mayoría de estas moléculas están en el metabolismo, ¿no? Pero en hoja y papel les dijo, ¿no? La doctora se puede todo. Simplemente tienen que inventarse y ya. Siempre y cuando cumplan las reglas para estructurar. En el caso de los gliceraldehídos, el carbono quiral va a ser aquel carbono que está unido a 4 grupos funcionales diferentes. Por ejemplo, alcohol primario, que el grupo funcional alcohol primario va a ser el CH2OH, un hidrogenión, un oxidrilo y un grupo funcional aldehído o cetónico, ¿no? En este caso el aldehído para el gliceraldehído, evidentemente. Ahora acá. Les dije que no tenían que memorizarse necesariamente todos los monosacáridos de la cascada, ¿no? Porque el tema es larguísimo como para darle énfasis a solo eso, ¿no? Mientras más sepan, mejor, obviamente. En este caso, los más comunes para los exámenes han sido estos: glucosa, galactosa, manosa, fructosa, ribosa, ¿ya? En este caso, la glucosa recibe un segundo nombre, que es también llamada dextrosa, ¿ya? Dextrosa. Cumple función de combustible celular, provee energía a la célula, ¿no? Esta, esta energía se va a metabolizar en justamente las mitocondrias, ¿no? Luego tenemos que están presentes en circulación sanguínea, como les había dicho, glucosa en sangre es denominada glucemia. Unidas a otras pueden formar diferentes
disacáridos, polisacáridos, oligosacáridos, ¿no? En este caso, maltosa, disacárido, almidón y glucógeno, polisacárido. Tenemos luego la galactosa. La galactosa que unida a la glucosa va a darnos un producto denominado lactosa. La lactosa es más conocida por tener su presencia en la leche, denominada también azúcar de leche. Es ese componente que le da un poco de dulce a la leche, que no sea amargo, ¿sí? Luego vamos con manosa. Bueno, las manosas pueden ser obtenidas, ¿ya? Por hidrólisis de la celulosa. Ya la celulosa es un polisacárido, es como que si estuviésemos hablando del almidón o el glucógeno. El glucógeno está pues en el reino animal y la celulosa en este caso lo vamos a encontrar en los vegetales, por ejemplo, ¿ya? Bueno, acá entonces la celulosa por hidrólisis nos van a dar mananos que a su vez están compuestos por monosacáridos denominados manosa, ¿ya? Los mananos, las manosas son epímeros de glucosa. Vamos con fructosa, que también es denominada lebulosa y está presente en frutas por lo general maduras, ¿no? Lo más importante de la fructosa es que combinada o conjugada con la glucosa nos va a dar azúcar, perdón, nos va a dar sacarosa, ¿ya? Nos va a dar sacarosa, que esta sacarosa la podemos obtener a partir de el producto de la caña, ¿no? Denominada azúcar de caña. Es la que tenemos en nuestra mesa, ¿no? La sacarosa, azúcar de mesa. Y bueno, por último, la ribosa, bastante importante, ¿no? Aquí va a depender de, de, de si la ribosa está oxigenada o no, ¿no? En este caso, nos dice que la ribosa es un componente esencial del ARN, ¿no? Del ácido ribonucleico. Pero si nosotros podemos, podemos hablar del ADN igual, ¿no? Que a partir de desoxiazúcares, ¿no? Ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver las reacciones, ¿no? Reacciones de los carbohidratos. Aquí ya me gustaría ir haciendo en la pizarra. Ujú.
¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Bueno, tener cuidado con sus micrófonos. Ya, por favor. Ya. Entonces, en las reacciones de hidratos de carbono, vamos a comenzar por la oxidación. ¿Ya? La oxidación se puede dar de tres tipos. El número uno va a ser la oxidación del tipo aldónica. ¿Ya? La segunda, sus micrófonos, por favor. La segunda del tipo urónica. Y la tercera del tipo aldárica. Los micrófonos, por favor. Bueno, para este punto nosotros ya vamos a esquematizar en las estructuras de Fisher o la lineal, ya 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer una exosa. Para estructurar esto, nosotros deberíamos ya conocernos primero. Si vamos a hacer una estructura de glucosa, tenemos que saber que esta es una exosa. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. De estos 6 átomos de carbono, el número 1 tiene el grupo funcional y el sexto tiene el grupo alcohol primario. Ambos son constantes, ¿ya? No van a cambiar. El primero y el último, ¿ya? No van a cambiar para estructurar otras hexosas, otras pentosas, ¿ya? Ahora, lo que cambia y en lo que tienen que hacer énfasis para estructurar es memorizarse o saber a qué nivel, en qué número de átomos de carbono el oxidrilo está a la izquierda, porque la gran mayoría y naturalmente están girados a la derecha, son de estrógiro, ¿ya? En el caso de la glucosa, ¿en qué átomo de carbono tiene el oxidrilo hacia el lado izquierdo? El 3. Carbono 3. En el carbono 3, ¿ya? Entonces, ahí yo ya no me estoy preguntando cuántos átomos de oxígeno, de hidrógeno, oxidrilo, no. Directamente van a rellenar todo con hidroxilo y saturamos con hidrogeniones, ¿ya? Si quieren, dibujan los enlaces para que se vea más bonito, si quieren no. Igual la doctora, al menos la doctora Yandira, si les hace valer, si no lo saturan con hidrógeno, ¿ya? Ahora, en este caso, la oxidación del tipo aldónica, ¿ya? Todas las oxidaciones, en este caso para hidratos de carbono, ¿qué van a formar? ¿Ya? Se van a encargar de formar ácidos, ¿ya? Ácidos. En este caso tenemos la glucosa, ¿ya? O de glucosa, ¿ya? Si nosotros
realizamos una oxidación de la glucosa, pero una oxidación del tipo aldónica, ¿qué es lo que va a pasar? Se convierte en una estructura ácida. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Copiar la misma estructura. ¿Ya? Pero aquí vamos a estudiar dónde hay cambios, dónde presenta cambios. En el caso de la oxidación aldónica, ¿ya? ¿Dónde presenta la oxidación? ¿A qué nivel? En el grupo funcional aldehído. O sea, aquí, ¿ya? Pero, en este caso, ese grupo funcional aldehído va a cambiar va a cambiar de grupo funcional. En este caso, cambia a un grupo funcional ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces pasa de un grupo funcional aldehído a un grupo funcional ácido carboxílico. ¿Ya? En la oxidación del tipo aldónica es el único punto donde se oxida. Pero si nosotros vamos y hacemos una oxidación del tipo urónica, ¿dónde observamos el cambio? Los de los viernes, ¿dónde observamos los cambios? Mientras voy escribiendo. 6. ¿Ya? En el carbono 6, ¿no? En el grupo funcional, ¿cómo se llama ese grupo funcional? Alcohol primario, ¿ya? Es un alcohol. Grupo funcional alcohol. Y del mismo modo se va a oxidar en ácido carboxílico. ¿Sí? Ácido carboxílico. ¿Ya? Y por último, tenemos aquí a la oxidación del tipo aldárica, ¿ya? Del tipo aldárica. En este nivel van a ser ambas oxidaciones, tanto al grupo funcional aldehído como al grupo funcional alcohol primario, ¿ya? Es decir, aquí borramos esto, perdón, esta acá es el 1. Borramos esto y automáticamente escribimos, ¿cómo se llama este grupo funcional? Alcohol primario. Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. ¿Ya? Ácido carboxílico. ¿Cómo es el alcohol primario? Este es el alcohol. ¿Ya? ¿Y cómo se llama este? Grupo funcional aldehído. ¿Ya? Ahí está. Resumen, oxidación del tipo aldónica, ¿a qué nivel se oxida? ¿En qué nivel? Carbono 1. Carbono 1. ¿Quién se encuentra el carbono 1? Grupo funcional. El grupo funcional aldehído. Ya el grupo funcional aldehído pasa de grupo funcional aldehído. ¿A qué grupo? Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Lo demás se repite, queda intacto. Oxidación 2, tipo urónica. ¿En qué nivel existe la oxidación? Carbono 6. Carbono 6. En ese carbono 6 se sitúa el grupo funcional ¿qué? Alcohol primario. Ese alcohol primario pasa a Ácido carboxílico. se oxida ácido carboxílico. Y por último, la aldárica, ¿no? Va a ser una mezcla de ambas, ¿no? Donde
se va a oxidar el grupo funcional aldehído y el grupo funcional alcohol primario, ambos ácidos carboxílicos. La intención justamente era ¿cuál? Formar ácidos, ¿no? Y lo cumplimos. Ahora, nomenclatura, ¿no? Estábamos practicando con sus compañeras y ahí les mostré una técnica para bien. ¿Ya? Aquí el nombre natural completo de este monosacárido es glucosa. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos el sufijo, las últimas 3 letras. Y acá, ¿qué tipo de oxidación es? Aldónica, ¿no? Entonces eliminamos el prefijo, las primeras 3 letras. ¿Y qué nos queda? De un lado nos queda gluc y del otro nos queda ónico, ¿no? ¿Y qué formamos acá? ¿Cuál es la finalidad de oxidar carbohidratos? ¿Formar qué? Ácido. Ácido. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Ácido, no, falta ácido de gluc, porque aquí, ¿se acuerdan? Eliminamos las 3 letras, ¿no? Entonces nos queda gluc y acá Con ónico, glucónico. glucónico. ¿Ya? Listo. Easy peasy. Vamos por la oxidación del tipo urónico. En este caso ya nos van a quitarle las primeras 3 letras al tipo de oxidación que es urónico, ¿no? Pero acá en la glucosa, si no me equivoco, sí valía eliminar las 3, pero acá eliminamos una. Y aquí miren, les queda, se van a acordar de Ronico. Ajá. Ahora, en este caso, lo mismo, nos planteamos lo mismo. ¿Qué estamos formando? Ácido. D o L. D, pues. ¿Ya? Ácido D. Y aquí, entonces el nombre sería ácido D, gluc. Gluc, lo sacamos de acá y completamos, ¿no? Glucónico, ¿no? ¿Ya? Ahora, aquí, en el tipo de oxidación aldárica. Me comí esto acá. Deme un minuto. Listo. Bajo la misma lógica, ¿ya? ¿Cómo se inicia? Escribiendo el producto. Es un ácido. ¿Es D o L? Es D. ¿Qué más? ¿Cuál es el carbohidrato de interés? La glucosa. Entonces, gluc, ¿no? Eliminamos el prefijo. ¿Y qué nos queda? Árico. Árico o árica, ¿ya? En este caso va a ser ácido de glucárico, ¿ya? Ácido C, ácido, oye, aquí puse A, perdón, ¿ya? Ácido D glucárico, ácido D glucurónico, ácido glucónico, ¿ya? Esas son los 3 tipos de oxidación que puede tener un hidrato de carbono, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro o quieren que repita alguna parte? Bueno, el que calla otorga, dice. La siguiente reacción va a ser del tipo de reducción. Aquí es un poco más sencillo, ¿ya? Las reacciones de reducción se van a encargar de ¿qué? De formar alcoholes, pero a mí me gusta escribir
polialcoholes. ¿Ya? Polialcoholes. Y ahorita van a saber por qué. Sí. No. Pucha. Ya. Ok. Entonces, acá en las reacciones de reducción se forman polialcoholes. Ya primero les voy a mostrar el más común, el que siempre sagrado que entra, ¿no? La reacción de reducción para el monosacárido glucosa, ¿ya? Y justamente su nombre no tiene nada que ver, el nombre del producto no tiene nada que ver con la estructura, ¿ya? Por eso igual hay que darlo de ejemplo, ¿ya? Aquí las reacciones de reducción, entonces, se van a basar en la formación de polialcoholes, ¿ya? El producto de la reducción de glucosa va a ser sorbitol, ¿ya? Sorbitol. Sin embargo, recordemos que nosotros acá queremos formar polialcoholes. Entonces, el cambio de grupo funcional o en la estructura ya no va a ser la formación de grupos ácidos, como ácido carboxílico. Ya no van a escribir COOH, sino que van a escribir CH2OH. ¿Cómo se llama esto? Ya lo habíamos dicho, grupo funcional alcohol. ¿Ya? Tienen los dos alcohol. De esa forma se sintetiza el sorbitol, ¿ya? Pero vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Hagamos con ribosa, ¿ya? Ribosa, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 5. 5. 5. Ya, entonces tenemos. ¿Es una acetona, una acetosa o un aldehído? Aldehído. Entonces, grupo funcional aldehído, el alcohol constante. ¿Tiene algún grupo oxidrilo a la izquierda? No. No, todos a la derecha, ¿no? La ribosa. Listo. ¿Está grabando la clase? No, esta no la pude grabar. Se las voy a pasar, pero el documento. Esto acá, lo que está escrito. Ya, les decía, acá tenemos la ribosa. Ya. Que esta, al ser reducida, ya, va a formar un ratito, ya. Listo. Donde hay cambios en el grupo funcional, nos aseguramos que tanto al inicio, en la cabeza y en la cola, hayan grupos alcoholes primarios. Y acá el nombre, ¿cuál sería? La misma lógica, ¿no? Eliminamos los tres sufijos, ya, el sufijo, las tres letritas, y le agregamos el término itol, ribitol, ¿sí? Si hacemos con manosa, es el mismo. Si hacemos con galactosa, es lo mismo. Y vamos a hacer una con galactosa y vamos a ver la discrepancia que hay al colocar el nombre. Van a ver. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la galactosa? 6.
6. El último es el alcohol primario. ¿Es una aldosa? Sí. Ahora, ¿dónde tiene a la izquierda los átomos de carbono, los átomos de oxidrilo? ¿En qué carbono? 3 y 4. 4. Acá los tiene a la izquierda, ¿no? Los internos. Los demás a la derecha. Saturamos con hidrogeniones. Listo. Y aquí tenemos la galactosa. Ya. Reacción de reducción, el mismo. Vamos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alcohol primario, ¿no? Aldehído. El tercero, el cuarto a la izquierda. Los demás a la derecha. Saturo de hidrógeno. Y lleno los enlaces. Pero, como hubo una reducción, aquí ya no es el grupo aldehído, sino es el alcohol primario. ¿Sí? De esa forma tenemos ya reducida la galactosa. Ahora, ¿qué dijimos? Eliminamos los últimos las últimas tres letras y nos queda Galactión. ¿no? Ahora, como les dije, aquí por ejemplo, si hacemos con manosa, el nombre ¿cuál sería? Manitol, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Con manosa, por ejemplo, se eliminan los tres y se agrega el itol, ¿no? Esto nos daría manitol. Lo mismo pasó acá en ribosa, ribitol. Acá en galactosa, en realidad ustedes pueden ponerle, como dijo su compañero, galactiol, o siendo la regla. Dice agregarle el sufijo itol, entonces, ¿no? Incluso hay bibliografías donde podemos encontrarlas así. Galactol. Y listo. Aquí la intención es que se entienda que usted está haciendo alusión a la galactosa y el sufijo tiene que ser evidentemente en ol porque está haciendo alusión a que formó un alcohol, ¿ya? Ese es el paso a seguir, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta, perdón? Antes que pase a la siguiente, les dejo ahí la página completa. Solo vimos oxidación, reducción, porque, bueno, no solo, ¿no? Vimos 3, 6 estructuras. Las reacciones de reducción y oxidación son bastante comunes en el examen. Sí o sí les entra. No hay examen donde no les haya entrado la esquematización. Así que tienen que aprendérsela. No es muy difícil si se dieron cuenta. Hay que practicarla. Pero luego hay otras reacciones, ya la laminación, la desoxidación o formación de desoxiazúcares, que se las voy a mostrar igual para que no quede como pendiente. Pero ahí justamente les entró y van a echarme la culpa, que la señal, que la señal. Está claro hasta ahí, pero no. Sí. Vienen a ver, cuando ustedes estén dando clases, nadie les va a responder y van a sentir lo mismo. Se van a sentir solos como yo. Desoxiazúcares, formación de, justamente, perdón,
es desoxidación. Desoxidación. Aquí la base es eliminar los átomos de oxígeno, ¿ya? Se forman desoxiazúcares. En este caso, aquí vamos a poner de ejemplo al, a la ribosa. Ribosa, ¿qué dijimos? 5, 6 átomos de carbono. ¿Cuántos? 5. 5. 4, 5. 5, aldehído. ¿Todos a la izquierda o todos a la derecha? A la A derecha. la derecha. Ya, recién responden. Yeah. Mira qué calor. Listo. Ahora, esta estructura se llama estructura de Fisher, ¿ya? Estructura de Fisher. O también quizás le dijeron estructura lineal por ahí, ¿ya? Se llama estructura de Fisher, pero hay otra estructura que se llama estructura de Howard, ¿ya? O también se la conoce como de la silla, ¿ya? Esta de acá se basa en que la estructura del carbohidrato se va a ciclar, la van a cerrar, ¿sí? La van a ciclar y pueden ciclarla en estructuras con 6 ángulos o 5. Si nosotros hablamos de una estructura con 5 ángulos, estamos hablando de una furanosa, o de furanos, perdón, ¿no? Y si nosotros hablamos de una estructura con 6 ángulos, Pirano. pirano, piranosa, ¿ya? Cada uno tiene su nombrecito, y en este caso vamos a hacer con las furanosas para la ribosa, ¿ya? A ver, ahí. Ya bueno, no se van a reír, ¿eh? Les juro que sí, sí dibujo bien. Es el lápiz. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ok. Primero que nada, nosotros para estructurar tenemos que tener definida si la estructura es alfa o beta. ¿Ya? Si es alfa, el oxidrilo en el primer átomo de carbono, ¿dónde va a ir? ¿Abajo o arriba? Abajo. 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 Si es beta, arriba. Arriba. ¿Ya? Por otro lado, estudiamos también los oxidrilos. Oxidrilo que esté girado hacia la derecha, ¿dónde irá? Afuera. Afuera o abajo, ¿no? Y si está girada a la izquierda, ¿hacia dónde? Arriba. ¿Hacia adentro o hacia arriba, no? Ok. Vamos luego. Si la estructura dice L o D, ¿en qué número de átomo de carbono se ve este cambio? El En oxidrilo, el ¿no? 6. Carbono 6. En el quinto carbono, Sí. ya, en el 5C le voy a poner ya, en el quinto carbono, el oxidrilo va a estar girado. Si es levógira, ¿a dónde? De adentro. Hacia adentro o hacia la izquierda. Y acá, si es dextrógira, hacia la derecha. ¿Ya? Derecho. Ahora, partiendo con estos tips, ¿ya? Vamos a estructurar
la beta de ribofuranosa. Ok. Comencemos. Átomo de carbono. Espera un cachito. Carbono 1. Carbono interno. Adyacente. Au. Carbono adyacente. O penúltimo. Lo mismo. Ya. Listo. Ahí está ordenadinho. En el carbono número 1, ¿es alfa o beta? ¿Qué dice el nombre? Beta. Beta, ¿eh? Entonces, ¿dónde va ubicado el oxidrilo? Hacia arriba. ¿Hacia dónde? ¿Quién dijo abajo? Beta, Arriba. ¿ya? Arriba. Y se satura con hidrógeno, ¿ya? Átomo de carbono número 2. Aquí ya nos vamos a la estructura de Fischer. Ya está enumerado. 1, 2, 3, 4, 5. En el 2, ¿el oxidrilo está a la derecha o a la izquierda? Derecha. Entonces, ¿dónde va? Abajo. Saturamos con hidrógeno. En el tercero, a la derecha, entonces va abajo. En el cuarto, ¿dónde está ubicada? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Ya. Ahora, si es a la derecha, va abajo, ¿no? A ver. Y en el quinto, simplemente se escribe el alcohol primario. Ahora yo les pregunto, Julio o Gareca, Luis Raúl, ¿está bien así? O Ana, por ahí está Ana, o No. Valeria. Tendría que borrar el el alcohol ¿En qué? ¿En qué del 4? del 4? ¿Qué hago con el oxidrilo del 4? Se lo borra, no se lo pone. Sí, Ah, ok. ¿Y Con qué coloco acá? hidrógeno. Hidrógeno, ¿no? ¿Y qué pasó con ese oxidrilo? Se oxidó. Tóxico. Va a Es formar el oxígeno que está ahí el puente que está en el formando. estado. Formando el Exacto, puente. exacto, exacto. Ahí está. Aquí había un oxidrilo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con este oxidrilo? Se va a disociar de aquí, se divorciaron, ¿ya? El hidrógeno se queda con la casa y el oxígeno viene y cierra la estructura, ¿ya? Forma el enlace. ¿Qué tipo de enlace es este? ¿Se acuerdan? Eso, hemiacetálico, Semiacetálico. hemiacetálico, ¿ya? No se confundan acá con enlace glicosídico, ¿ya? El glicosídico es cuando unimos dos estructuras, ¿ya? Aquí es enlace hemiacetálico al interno, para ciclar una estructura. Se los voy a dejar así con eso, espero que no se chiven, por favor, ¿ya? Entonces esa sería la forma de estructurar, de pasar de una estructura de Fischer a una estructura de Howard, ¿ya? ¿Les quedó claro a sus demás compañeros? Sí. Ya. Ahora, ya practicamos un poquito la estructura, pero en realidad no queríamos hacer eso. Lo que nosotros estamos buscando es mostrarle una reacción de desoxidación, una formación de desoxiazúcares, ¿ya? Al quitar oxígeno, aquí
netamente el único cambio que van a ver, ya sea en el carbono, perdón, en el carbono 2, 3, ¿no? Los principales donde hay estas reacciones este, desoxidativas, a ellos se les quita el oxígeno, ¿ya? Entonces el único cambio que van a ver va a ser a este nivel, ¿ya? Y la nomenclatura sería la siguiente. Desoxi y el nombre, ribosa. Desoxi y complementamos, ribosa, ¿ya? Donde hay cambios en uno de los oxidrilos, en este caso en el número 2, ¿ya? No. ¿Qué tal? Sencillo, ¿no? Solo es quitarle un oxígeno y escribir desoxirribosa. Disculpa, ¿y por qué en el carbono 2? Está en el carbono 2. Ahí está.